9. El niño Jesús le enseña diversos trabajos. Cuando yo era niña, el niño Jesús trabajaba conmigo. Recuerdo desde los 6 años, yo hacía lo que hago ahora, confeccionaba ropa para los pobres. Sabía que tendría un hermanito. ¿Cómo lo supe? No lo podría decir. Quería entonces darle a mi madre algunas cosas para el niño recién nacido, pero no sabía aún coser. El niño Jesús vino a mí y me enseñó y me ayudó a hacer un gorrito y otras prendas para el niño. Mi madre se admiró mucho de cómo yo hubiese podido hacer estos trabajos. Recibió lo que le ofrecí y se sirvió de esas prendas. Cuando comencé a guardar las vacas, vino un niñito hacia mí e hizo que las vacas se guardasen ellas mismas. Nosotros hablábamos juntos de cosas buenas, cómo queríamos servir a Dios y amar al niño Jesús, y cómo Dios lo ve todo. Yo me encontraba a menudo con ese niñito y nos entendíamos perfectamente. Se cosía, se hacían gorritas y medias para los niños pobres. Yo me encontraba capaz de hacer todos los trabajos que quería y además todo lo que necesitaba para esos trabajos. A veces venían también algunas monjas a unirse con nosotros, y siempre eran del convento de las Anunciatas. Lo más admirable en esto era que yo disponía y creía hacerlo por mí misma, cuando en realidad era aquel niñito quien lo hacía todo. Nosotros queremos, decía yo a mis compañeritos, representar el cielo sobre la tierra. Queremos hacerlo todo en el nombre de Jesús. Y pensar siempre que el niño Jesús está entre nosotros. No queremos hacer cosa alguna que sea mala. Antes bien, queremos impedirla en cuanto sea posible. Donde encontremos lazos libres y trampas para los pájaros, preparadas por los muchachos, las sacaremos para que no vuelvan a semejantes pasatiempos. Queremos poco a poco empezar un mundo nuevo para que la tierra se convierta en un paraíso. Recordando visiones y viajes a Tierra Santa, reproducía en la arena lugares y cosas sagradas. Si hubiese tenido ocasión, desde niña, de relatar, sería capaz de reproducir con mi narración la mayor parte de los caminos y lugares de Tierra Santa, puesto que los tenía tan vivamente siempre ante mis ojos que ningún otro lugar me era tan conocido como los de Palestina. Cuando estaba en el campo o jugaba con nuestros niños en la arena húmeda o sobre un terreno arcilloso, enseguida erguía allí un monte Calvario, el Santo Sepulcro con su jardín, un riachuelo con su puente y cabañas. Recuerdo que hice de barro muchas casitas vacías cuadrangulares y las aberturas de las puertas y ventanas con astillas. Otra vez, hasta quise hacer la imagen del Señor, de los 2 ladrones y de María Santísima al pie de la cruz, pero me abstuve de hacerlo por parecerme una profanación el intentarlo. Una vez estaba con 2 niños jugando en el campo. Queríamos tener una cruz en la pequeña capilla que habíamos levantado con arcilla para rezar delante de ella nuestras oraciones. Queríamos una cruz verdaderamente buena, y no sabiendo cómo conseguirla, dije, ya sé cómo la haremos. Tenemos que hacerla primero de madera. Después la imprimiremos en la arcilla. Tengo una cobertera vieja de estaño. La haremos derretir sobre los carbones y derramaremos como si fuera de arcilla y obtendremos una cruz de relieve. Corrí a casa, tomé la cobertera y los carbones. Mientras estábamos en la obra, sobrevino mi madre y fui castigada. Diez. San Juan Bautista niño acude a jugar con ella. Cuando custodiaba las vacas, solía llamarlo de este modo: Juancito, el de la piel de camello, ven aquí conmigo. Él venía y se entretenía conmigo.
Tuve la más clara visión de su vida en el desierto. En conversaciones familiares era amaestrada que imitase en todas sus acciones la inefable pureza y simplicidad con que tanto había complacido al Señor. Yo celebraba con la más viva realidad muchos maravillosos acontecimientos de su sagrada infancia en la casa paterna del Bautista y en medio de su santa parentela. Tenía de todas estas personas un sentimiento tan vivo y real que con admirable familiaridad me sentía movida de vivo afecto hacia esas personas y las trataba con mayor confianza que a las de mi casa. Siempre, desde pequeña, cada año, en todo el tiempo de Adviento, yo acompañaba paso a paso en viaje a José y María desde Nazaret hasta Belén, y hasta ahora todos los años lo he hecho siempre en la misma forma. La inquietud que yo tenía por la Virgen Santísima durante aquel viaje era tan grande y mi compasión por todas las dificultades del camino tan afectiva y tan viva, cual podía serlo cualquier caso real o aventura que me sucediera en mi juventud. Antes bien, yo tomaba más parte y me sentía más conmovida por estas cosas que por cualquier otra que me pudiese suceder, porque para mí María era la Madre de Dios y de mi Señor, y María llevaba en su seno al que debía ser mi salud y mi salvación. Todo lo que se celebraba en solemnidad de la Iglesia no era para mí solamente una conmemoración o una atenta contemplación, sino que mi alma era introducida dentro, por decirlo así, en la fiesta, de modo que la celebraba como si los acontecimientos y los misterios se realizasen ante mis ojos. En todo veía y sentía como si actualmente sucediese y yo estuviese presente. Dios, que es extremadamente bueno, debe haberse complacido de mi buena voluntad infantil, porque Él, desde mi niñez hasta ahora, en el tiempo de Adviento, me deja ver todo en la misma forma que ha sucedido. Yo me coloco en un pequeño rinconcito y desde allí veo todo. Cuando niña, me sentía más libre y confiada con todos. Cuando monja, fui más reservada y más tímida. Cuando se lo pedía con íntimo ardor a la Virgen, ella a menudo ponía al niño Jesús en mis brazos. Once. Espera ver a Adán y a Eva en la iglesia. Recuerdo que siendo de 4 años, mis padres me llevaron a la iglesia. Yo tenía la persuasión de que allí vería a Dios y encontraría a los hombres muy distintos de lo que eran. Creía que serían luminosos y bellos como había visto a Adán y Eva. Cuando entré, miré por todas partes y no vi nada de lo que me había imaginado. Yo creía que el sacerdote en el altar fuese el mismo Dios. Buscaba a María y creía que todo lo que había visto estaría allí dentro. Tal era mi deseo más ardiente. Pero no hallé allí lo que pensaba encontrar. Más tarde tuve estos pensamientos y miraba a algunas mujercitas buenas que llevaban pañuelos en la cabeza y estaban muy compuestas. Pensaba que ellas podrían ser las personas que yo buscaba, pero no lo eran. Pensaba que María debía llevar un manto azul celeste, un velo blanco y un vestido sencillo y blanco. Cuando más tarde tuve la visión del paraíso terrenal, buscaba en la iglesia a Adán y a Eva, tan bellos como eran antes de la caída. Después pensé, cuando te hayas confesado, entonces los encontrarás. No los encontré tampoco entonces. Finalmente vi en la iglesia a una familia de antigua nobleza muy piadosa. Las hijas estaban vestidas de blanco. Entonces pensé que éstas se asemejaban algo a lo que buscaba, y tuve para con ellas grande veneración, pero tampoco eran ellas lo que yo quería. Tenía la sensación de que todo lo que ahora veía era feo e impuro,
Estaba tan penetrada de esos pensamientos que muchas veces me olvidaba de comer y de beber, y mis padres decían: ¿qué tiene esta niña? ¿Qué le sucedió a nuestra Catalinita? Muchas veces cuando yo era niña, disputaba con la mayor confianza con Dios y le decía por qué había hecho tal cosa así o aquella otra. No podía concebir cómo Dios hubiese dejado nacer el pecado, desde que Él lo tiene todo en sus manos. Sobre todo, la eternidad de las penas infernales me parecía dura sobre todo posible entendimiento. Entonces me sobrevinieron visiones que me instruyeron de tal manera y me amonestaron, que bien pronto estuve convencida de cuán infinitamente justo y amoroso era Dios, y también estuve convencida de que si me hubiese sido posible hacer por mí misma alguna cosa, lo hubiese hecho indeciblemente mal en todos los casos. Doce. ¿Cómo rezaba con su hermano? Cuando era muy pequeña, mi hermano mayor dormía en la misma pieza. Era piadoso y muy a menudo rezábamos junto a nuestros lechos, por la noche con los brazos abiertos. Yo veía frecuentemente a la cámara iluminarse. Cuando había rezado largo tiempo, me sentía como levantada en alto y una voz me decía: vete a tu lecho. Mi hermano a veces se asustaba, pero yo continuaba rezando mucho tiempo. También mi hermano era molestado frecuentemente y asustado por el enemigo infernal. Una vez mis padres lo encontraron de rodillas, con los brazos abiertos y aterido de frío. 13. Sentimiento de repulsión ante las tumbas de paganos. Yo sentía siempre, sin que me hubiese sido narrado antes cosa alguna, repulsión por aquellos lugares que habían sido tumbas de paganos en otros tiempos. Así hay un lugar cerca de nuestra casa, que es una llanura y montecito de arena, donde de mala gana guardaba las vacas en el pastoreo, porque veía siempre salir de allí un negro y repugnante vapor, como si fuese ocasionado por trastos quemados, que se extendía sobre la tierra sin poder elevarse. Observé a menudo una especial oscuridad y vi figuras oscuras que originaban aquella negrura y vagaban de un lado a otro, bajo tierra, y luego se desvanecían. Pensaba entonces como una niña: está muy bien que tengáis sobre la cabeza esta tierra encima, pesada y profunda. Así no podéis hacer ningún mal. Más tarde he visto que cuando en estos lugares se alzan edificios, salía una especie de maldición de aquellos negros huesos de los muertos. Si los habitantes de esas casas no eran personas piadosas y no estuvieran por la fe ligados y hechos partícipes de las bendiciones de la iglesia, y si con este medio no ahuyentaban el mal influjo que nacía de aquellos huesos malditos. Cuando por lo contrario querían los moradores alejar el mal por los medios no eclesiásticos o por los medios supersticiosos, entonces, sin sospecharlo siquiera, venían a ponerse en relación con las potencias infernales, y el maligno espíritu adquiría aún mayor influjo sobre ellos. Me es sumamente difícil hacer comprender estas cosas a los demás, porque veo todas estas cosas delante de mis ojos, pero los otros se las deben imaginar, pensando y reflexionando. Me parece también más difícil comprender cómo para tantos todo se confunde y se hace indiferente, lo sagrado y lo no sagrado, el creyente y el incrédulo, lo redimido y lo no redimido,
Y como todos ellos no ven en las cosas sino la apariencia externa, es decir, el color, si se puede comer o no comer, sacar ganancia o no, o cosas semejantes. Yo veo y siento todas estas cosas de muy distinta manera. Todo lo santo y lo bendecido lo veo luminoso, multiplicándose, reflejando luz y difundiendo salud y ayuda. Al contrario, todo lo profano, todo lo maldecido, lo veo siempre oscuro, difundiendo tinieblas y ocasionando perdición. Veo la luz y las tinieblas saliendo según su naturaleza, del bien o del mal, obrar con mucha vivacidad en sentido de luz o de tinieblas. Es en esta forma como todo me es mostrado. XIV. La dirección que da Dios a los hombres. No puedo decir de qué modo las visiones de estos cuadros se juntaban, según su significación, con mis ocupaciones externas, pero es cierto que yo hacía una cosa o evitaba otra sin descuidar nada de lo que me era impuesto y debía hacer en la vida externa. Esto lo he entendido muy distintamente, aunque yo no tenía a nadie que pudiese comprender mis declaraciones a este propósito. Pienso que esto mismo sucede a toda persona que desde la juventud trabaja con celo para llegar a su fin, que es la felicidad eterna. Esta dirección que Dios le concede es para esa persona invisible. Otros, en cambio, que son iluminados de lo alto, pueden ver esta dirección durante todo su curso, como yo misma la he visto en mí misma y en otras personas. También aquella persona que no descubre esta dirección obrará según ella y recogerá todas las bendiciones, siempre que siga los impulsos, insinuaciones y amonestaciones que Dios le hace llegar por medio del ángel custodio, o de la plegaria, del confesor, de los superiores, del sacerdocio, de la iglesia, o por medio de los acontecimientos y de las disposiciones diarias. La vida ordinaria, donde quiera que yo mirase, no hacía más que mostrarme la imposibilidad de que yo pudiese entrar en un convento. Las visiones, en cambio, siempre y con seguridad me conducían, y yo recibía un interno convencimiento de que Dios lo puede todo, y que Él me conduciría hasta la meta. Esto me daba firme confianza. XV. Su manera de vestir y de adornarse. Preguntada por el padre Overberg acerca de su modo de vestir, Ana Catalina respondió: yo era siempre muy ordenada y limpia en el vestir, no por causa de los hombres, sino por respeto y consideración a Dios. Mi madre a menudo no me vestía siempre como yo deseaba. Entonces me iba a mirar en el agua o en el espejo, y volvía a ordenar mi vestimenta. El vestirme con orden y limpieza hace bien al alma. Cuando en las oscuras mañanas del invierno iba a tomar la Santa Comunión, me vestía con tanto cuidado como en los días serenos, porque esto lo hacía para honrar a Dios y de ninguna manera por el mundo.
16. El Vía Crucis de Questfield. Una vez fui con una amiga a las 3 de la mañana a recorrer el Vía Crucis de Questfield. Teníamos que pasar los muros ruinosos de la ciudad. Cuando al volver rezábamos delante de la iglesia, vi la cruz, con todos sus exvotos y dones que pendían de ella, salir de la iglesia y venir hacia nosotros. La he visto clara y distintamente. Mi compañera no la vio, pero oyó el rumor de todas aquellas cosas que pendían de la cruz. Muchas veces solía ponerme detrás del altar mayor y rezar delante de la cruz milagrosa. Allí me sucedió a menudo que el Salvador crucificado se inclinaba hacia mí. Yo experimentaba entonces una sensación maravillosamente extraña.